Vamos a seguir con la última parte. ¿Se ve ahí? Sí. Bien, entonces pasamos a, esperen que vuelvo, a el último recorte. Vimos esto, pasamos, nos falta ver entonces el sistema de ingreso e intercambio de gases. Y que obviamente está en íntima relación con el concepto de perfusión tisular, porque hablamos de una macrocirculación, de la microcirculación, y obviamente el aporte de gases y la eliminación de dióxido de carbono se da a través del sistema respiratorio y del proceso de transporte de gases. Ahora, todo lo que nosotros conocemos como respiración son un conjunto de procesos que algunos, fíjense, lo relacionan como una cascada de eventos que hasta llegan a lo que se conoce como respiración celular, que es lo que ustedes estudiaron en bioquímica, que la llaman algunos autores respiración interna. Y todos los procesos que aportan el oxígeno que hace a esa respiración celular lo conocen como respiración externa. Nosotros obviamente vamos a hablar de los procesos previos a esos procesos metabólicos, porque no vamos a hablar de respiración celular, sino de todos los procesos que hacen al ingreso, al intercambio a nivel alvéolo capilar de oxígeno y a su transporte por la sangre hasta esos capilares sistémicos donde se realiza la perfusión. O sea que lo importante para que se realice ese intercambio, tenemos dos difusiones. Una difusión que se da a nivel alveolar capilar y una difusión que se da entre el capilar y el tejido. Ahora, el gradiente de presiones de gases, de oxígeno y de dióxido para que se realice la difusión tiene que alcanzar para que se realice tanto a nivel alveolar como a nivel tisular. Y obviamente que entonces cuando recordamos los procesos evolutivos que vimos el cuatrimestre pasado, hay algo que todos los animales tienen en común, que hablamos ya el cuatrimestre pasado, que es la difusión. La difusión de gases es el mecanismo propio de todos. Las lombrices, a través del intercambio gaseoso por el tegumento, los peces por las branquias, los insectos por los espiráculos, pero todos, siempre, el proceso final era la difusión de esos gases. Y nuevamente que hablamos de la ley de Fick. Entonces, ¿se acuerdan que ya el cuatrimestre pasado habíamos hablado de que estos parámetros que aparecen acá, el área, el gradiente de difusión, el gradiente de presión y el espesor, son los que los procesos evolutivos van modificando? Justamente de esa forma se evita la limitación de tamaño, porque si realmente la difusión del oxígeno fuera, no hubiera acompañado el proceso evolutivo, los tamaños vinculados a la tasa metabólica no se podrían haber mostrado de la forma en que se muestran. Por lo tanto, justamente está muy bueno aplicar esta ley de Fick para comprender cómo hay procesos evolutivos que aseguran el gradiente, aumentan el área y disminuyen el espesor. Que ahí está. Yo me voy adelantando lo que les voy diciendo. Entonces, cuando hablamos de el gradiente óptimo de difusión, porque fíjense que el gradiente es desde el aire hasta cada célula. Hay que mantener ese gradiente. Y entonces, cuando hablamos de ese gradiente, hablamos de dos procesos. El de difusión neto, que es al que nos referimos, y otro proceso que es el de convección, que en realidad cuando se habla de convección se habla de cómo ese gas se mueve en el medio en el que está, sea el aire o sea el agua, ¿sí? Un ejemplo básico es este, que siempre hay que renovar el gas que circunda a la membrana de intercambio, que por ejemplo en los peces, ¿se acuerdan? El flujo de agua que atraviesa las branquias constantemente que está renovando el oxígeno. Por lo tanto, no se pierde el gradiente. Ahora, cuando hablamos de un alvéolo, lo importante es justamente renovar el aire alveolar, ventilar el alvéolo a través de un mecanismo de convección
que es lo que está constantemente renovando y manteniendo el gradiente de presión. Lo mismo es un efecto de convección, lo que pasa con la circulación. Al circular la sangre constantemente a través de los capilares, lo que está haciendo es manteniendo el gradiente óptimo de difusión entre cada capilar y cada célula. O sea que ahí tenemos dos procesos. La convección como importante proceso de mantención del gradiente que hace la difusión. Entonces, lo importante es la ventilación alveolar, que es ese proceso de renovación continua del aire que contiene el alvéolo. La cuestión es que lo que se está renovando es el aire ambiental que ingresa al alvéolo. Cuando hablamos del aire ambiental, sabemos que está constituido por distintos gases: oxígeno, dióxido, nitrógeno, y depende de la humedad ambiente, las moléculas de agua. Cuando vemos la constitución en milímetros de mercurio, fíjense que el nitrógeno en la atmósfera es un 78% representa, y casi 600 milímetros de mercurio. El oxígeno es de 160, la presión parcial, si aplicamos que la ley de Dalton, que ustedes estudiaron en leyes de los gases, donde habla que la presión total de la mezcla de gases, de todos estos gases, es igual a la suma de las presiones parciales. ¿Y quién determina la presión parcial de cada gas en la atmósfera? Es la presión atmosférica. Por eso decimos, cuando vamos a la altura, disminuye la presión parcial del oxígeno, porque hay menos presión barométrica o atmosférica. Entonces, siempre recordar eso, que no cambia la composición, sino que lo que cambia es la presión parcial del gas cuando vamos a la altura. Se los recuerdo porque uno de los temas que tienen que trabajar es aclimatación a la altura, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta la composición de este aire, que es el aire que ingresa, tenemos que hablar de cómo ingresa y ventila el alvéolo. Es a través de lo que conocemos como ventilación pulmonar. O sea, proceso por el cual el volumen de aire ingresa al pulmón y sale del pulmón. Y ese flujo de aire de la atmósfera de los alvéolos, ¿de qué va a depender? Fíjense que empezamos a hablar de lo mismo. Es un flujo, en este caso de aire, que depende de qué? De un gradiente de presión. La diferencia acá es que el gradiente de presión tiene que ser de una forma cuando se inspira y de la forma inversa cuando se expira. Obviamente que al hablar de un flujo y de un gradiente de presión, sabemos que podemos aplicar para interpretar todo la ley de Ohm, por lo tanto va a aparecer el factor resistencia. ¿Quién opone la resistencia? Antes eran los vasos de resistencia, ahora que es el árbol bronquial. Entonces, cuando hablamos de este gradiente de presión que se tiene que generar, en el caso del pulmón, ¿cómo se genera el gradiente de presión? A través de lo que conocemos como mecánica ventilatoria, que lo que hace es modificar el volumen de la caja torácica para modificar el volumen del pulmón, y si aumenta el volumen, disminuye la presión. ¿Qué estamos aplicando? La ley de Boyle, donde la presión del gas es inversamente proporcional al volumen que lo contiene. Por lo tanto, en la inspiración, el movimiento ventilatorio de inspiración aumenta la caja. Creo que todo esto se lo tengo en la próxima diapositiva, pero bueno, esos movimientos respiratorios varían el volumen de la caja torácica, varían el volumen pulmonar, cambian la presión. En la expiración disminuyen el volumen, aumenta la presión más que la atmosférica y el aire sale. Obviamente que en ese flujo que hablamos de aire a través de la vía respiratoria, atraviesa muchas estructuras antes de llegar al pulmón. Cada una de esas estructuras tiene distintas funciones. La vía aérea superior, donde está la cavidad nasal, la faringe, están las cuerdas vocales como parte del órgano fonador, la laringe y la faringe, tienen distintas funciones a las que tiene el pulmón en sí mismo, y que también tienen distintas funciones que la vía respiratoria inferior. Ahora, la vía aérea superior, las principales funciones que tienen son
de defensa, o sea que esta vía aérea, cada vez que respiramos, incorporamos posiblemente agentes patógenos o alérgenos. Por lo tanto, en la cavidad nasal hay un montón de estructuras, desde el moco, los pelos nasales, que hacen a la filtración y a la defensa para evitar incorporar partículas. La olfacción de ese epitelio olfatorio, acá está muy irrigado, que caliente el aire, aporta moléculas de agua, y ahí ya le estoy diciendo que la composición del aire cambia al aportar agua, y obviamente lo que hablamos de la vocalización. Ahora, cuando hablamos de la vía aérea inferior, hablamos de todo ese conducto que lleva el aire, una vez que ya está calentado, está humidificado, esa tráquea conduce el aire, se divide en esos dos bronquios principales, y empezamos a hablar de lo que es la caja torácica y esa fase inspiratoria y expiratoria, que recién hablamos. Aumenta el volumen, disminuye la presión, ingresa el aire. Disminuye, en este caso, contracción del diafragma. Si una inspiración es forzada, o sea, más grande, hay otros músculos intercostales, el esternocleidomastoideo, que aumentan más la caja torácica. La expiración normal es un proceso de relajación de los músculos que se contrajeron en la inspiración, por eso se dice que es pasivo, y la expiración forzada se contraen músculos abdominales, los otros intercostales, por lo tanto ya la expiración forzada es activa. Pero obviamente hay un ciclo respiratorio, así que cuando hablamos de un ciclo cardíaco hay un ciclo respiratorio, fases, inspiración, expiración. Pero en este caso, así como hablábamos de ese ciclo cardíaco, que se iniciaba ese ritmo cardíaco por unas estructuras especiales en el mismo corazón automáticas, acá las estructuras que inician ese ciclo cardíaco y que mantienen el ritmo respiratorio son neurales. ¿Dónde se encuentran? En el bulbo y la protuberancia. En realidad, en el bulbo las que generan el ritmo, en la protuberancia el patrón. ¿A qué se llama patrón? A esto que decimos si tenemos una respiración más torácica, una respiración más abdominal, si la respiración es más profunda. El ritmo es cuántas veces se respira por minuto. Es el mismo concepto que el ritmo cardíaco. ¿Dónde se genera el ritmo? En un complejo de neuronas que se llaman Prebot-Singer, que se ubican en el bulbo. Ténganlas en cuenta para cuando veamos regulación de la respiración. Esto es solamente para que comparen cómo se genera el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio. ¿Sobre qué impactan? Las despolarizaciones en estas neuronas que hacen estas espigas de despolarización inspiratoria impactan en la despolarización del nervio frénico, que es el que inerva el diafragma. Entonces, ahí está el origen de la generación del ritmo respiratorio para compararla con el cardíaco. Cuando hablábamos, ¿se acuerdan del ciclo cardíaco? También hablamos del ciclo respiratorio. Y entonces, pero acá tenemos solo dos fases, inspiración y expiración, que prácticamente duran lo mismo en el tiempo y que debido a esa mecánica ventilatoria ingresa un flujo de aire y egresa. Y el flujo de aire que se intercambia en cada ciclo respiratorio es de entre 500 mililitros y 600 mililitros, o sea, 0,5 litros. Y la frecuencia respiratoria normal es de 12 a 17 por minuto. Por lo tanto, ¿qué les estoy diciendo? Que si tenemos un volumen corriente, que sería lo mismo que un volumen de eyección, y si tenemos una frecuencia respiratoria, que podemos asimilar a la frecuencia cardíaca, también podemos hablar de un volumen minuto respiratorio, que es igual a la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. O sea que fíjense que, por eso no me dedico tanto a explicárselos, porque son los mismos conceptos aplicados al sistema respiratorio. Ahora, esto que nosotros hablamos de inspirar, expirar, que se contraen los músculos, más allá del trabajo de los músculos en sí, que implica un gasto energético, cuando hablamos del trabajo de respirar, hablamos del gasto energético que implica cada ciclo respiratorio.
esos movimientos. Entonces dijimos, además del gasto energético del músculo esquelético, que es diafragma, intercostales y otros que puedan participar si es forzada, hay otros dos gastos energéticos que se llaman trabajo de compliance. Fíjense que aparece de nuevo la palabra compliance o distensibilidad, y el trabajo de resistencia. Entonces, trabajo de compliance, ¿cuál es? El trabajo, o sea, la energía que se gasta en esa inspiración, en superar la tracción elástica de las fibras elásticas que hay en el pulmón. ¿Sí? Fíjense que hablamos nuevamente de lo mismo, porque el parénquima pulmonar tiene muchas fibras elásticas. Y a su vez también la capa de líquido que hay dentro de cada alvéolo genera otra tensión que hay que superar, que es la tensión superficial de los alvéolos. O sea que eso se llama trabajo de compliance. Es la energía que se gasta en vencer esas resistencias a que el pulmón se distienda en la inspiración. Y después tenemos el trabajo de resistencia al flujo, que es el de la vía respiratoria. Sería como cuando hablamos de resistencia del flujo sanguíneo. Entonces, cuando hablamos de compliance, tenemos que hablar de fuerzas elásticas y de tensión superficial. Cuando hablamos de fuerzas elásticas, para terminar de comprender cómo se genera ese cambio de volumen en el pulmón, tenemos que saber que el pulmón está revestido por una membrana que se llama pleura, que sería como una bolsa sellada, que ven que esta estructura es como una bolsa. Imagínense, ustedes tienen una bolsa sellada y tienen el puño y ponen la bolsa sellada por encima del puño. La bolsa tiene un volumen mínimo, ¿sí? Pero en ningún momento, ¿sí?, está en contacto lo que hay adentro de la pleura con el pulmón. Es como esa bolsa que puede rodear el puño. Eso es la pleura. Pero por atracciones hidrostáticas, electrostáticas, la membrana de la pleura que está del lado del pulmón queda como adosada. Y la otra membrana que está pegada a la caja torácica, por lo tanto, movimientos del pulmón o movimientos de la caja torácica hacen que la presión adentro de esa bolsa, que es la pleura, cambie. Y la otra cosa es que ustedes toman una bolsa, piensen cuando la vacían, que quedan las dos capas de la bolsa casi pegadas y que les cuesta separarlas, es como si, entre comillas, como un efecto de presión negativa. Bueno, eso mismo pasa en las pleuras. Hay una presión negativa, es un espacio virtual que tiene una presión negativa. Por lo tanto, el movimiento respiratorio, cuando nosotros decimos inspiración, que abrimos la caja torácica, ¿sí? Expandimos la caja torácica. Pero a su vez que tenemos las fibras elásticas del pulmón que hay que hacer un esfuerzo, y el colágeno que tiene el pulmón se mantiene en su lugar hasta que lo estiremos. Sería como cuando inflamos un globo, que al principio hacemos mucho esfuerzo y después de repente se infla. Bueno, exactamente lo mismo pasa con el pulmón. Al principio las fibras elásticas y las de colágeno no se estiran hasta que la presión, que sería esto que separa la caja torácica, es suficiente para que se infle el globo. Es exactamente lo mismo, piénsenlo en el pulmón. Y eso pasa en cada respiración. Por eso hablamos de un trabajo de compliance, porque hay que vencer esas fuerzas en cada respiración. Y lo importante, que es lo que mantiene al pulmón expandido constantemente, es la presión negativa intrapleural. Si se pierde esa presión intrapleural, el pulmón se colapsa. Es lo que se conoce como neumotórax. Y dijimos que la otra tensión que hay que vencer con gasto energético es la presión de tensión superficial, que también hace a esta compliance, a este concepto de que hay que vencer ciertas tensiones para que se distienda el pulmón. Y la tensión superficial es un concepto que ustedes ya conocen de física, que en este caso es por la atracción de la capa de moléculas de agua que hay dentro del alvéolo,
que ejercen, fíjense, una fuerza hacia el centro del alvéolo. Por lo tanto, constantemente el alvéolo tiende a ¿qué? A colapsarse, y eso a su vez es una fuerza que tiende al pulmón a retraerse. Es una fuerza que hay que vencer constantemente en la inspiración. Ahora, si nosotros vemos aplicamos acá la ley de Laplace, que fíjense que es la misma, solamente que en este caso despejamos presión y como es una burbuja, no es un área, no es un vaso, entonces aparece el 2, pero es la misma fórmula, y lo que explica acá es que la presión que se genera, de presión que tiende a ese colapso, es igual a la tensión, que es la tensión superficial, sobre el radio del alvéolo. Por lo tanto, también podemos aplicar una ley biofísica para entender estos procesos que se dan en el alvéolo. Lo importante es que en realidad el alvéolo no se colapsa. ¿Por qué? Si bien el alvéolo tiende a colapsarse, ¿y quién tiende a colapsarse más? El alvéolo más pequeño, por su radio. ¿Qué pasa? Existe una secreción de unas células que se llaman neumocito tipo 2, que están en el alvéolo, que es el surfactante, que ustedes también lo conocen, que lo han visto en física, que es lo que se llama agente tensioactivo o surfactante, que son moléculas, son apoproteínas y lípidos que se liberan y interfieren en las moléculas de agua. Por lo tanto, disminuyen la tensión superficial y por una cuestión de diámetro están más concentradas en los alvéolos pequeños. Por lo tanto, esos alvéolos no van a colapsarse aunque estemos en un estado de expiración. Así que tenemos el problema de la tensión superficial que hay que vencer, pero quien disminuye la tensión superficial, por lo tanto es más fácil expandir el pulmón y a su vez evita que se colapsen los alvéolos en la expiración, es el surfactante pulmonar. Y entonces serían esas moléculas que están entre las moléculas de agua y así se disminuye la fuerza que se genera en la tensión superficial. Y entonces ahora nos abocamos al otro trabajo, que era el de resistencia, que es resistencia a la vía aérea. Y aplicamos los mismos conceptos que en la resistencia arterial. En este caso, el flujo, si bien la sangre sabemos que es un flujo laminar, generalmente hablamos de la viscosidad que está dado por ese hematocrito, en el caso del aire, la viscosidad del aire, salvo que haya una gran humedad o salvo que estemos muy alto, por lo tanto, por la disminución de la presión barométrica disminuye la viscosidad del aire, no cambian. Pero lo que sí, el flujo es transicional o más tipo turbulento. Recién es laminar en los bronquiolos terminales, en los alvéolos, pero en todo el resto del árbol respiratorio es más bien transicional o turbulento, lo cual sí hace que haya más resistencia al flujo de aire. Y obviamente que la mayor parte de la resistencia está en esa vía aérea. Y podemos aplicar ¿qué? Podemos aplicar ¿qué? Lo que está acá, la ley de Poiseuille. Y si analizamos, sabemos entonces que la vía aérea es la misma, es larga, el largo es el mismo. La viscosidad del aire, dijimos, prácticamente no cambia. Por lo tanto, nuevamente, el mayor impacto, ¿quién lo tiene? El radio a la cuarta. O sea que el radio impacta mucho en la resistencia de la vía aérea. El de la vía aérea superior no mucho, salvo que haya una obstrucción grande, un atragantamiento, sino normalmente, funcionalmente, quien ofrece mayor resistencia a la vía aérea son los bronquiolos. Y esos bronquiolos tienen una importante pared muscular. O sea que nuevamente aplicamos el mismo concepto. Pared muscular, regulada por ¿quién? Sistema nervioso autónomo. Pero en este caso, quien regula el tono bronquial es el parasimpático. La acetilcolina, la liberación de acetilcolina es lo que mantiene el tono bronquial. O sea que es al revés. ¿Se acuerdan que las arteriales eran los vasos? Arteriales era el simpático. En la vía aérea es el parasimpático. Obviamente que el simpático impacta, pero no directamente, sino fíjense, principalmente a través de la liberación de noradrenalina de la médula suprarrenal. O sea que
no es directa, no hay una vía nerviosa que llegue al músculo, ¿ven? Sino que es a través de la liberación de la adrenalina o regulando la liberación de acetilcolina, que se mantiene el tono de la vía aérea. Entonces, volviendo al concepto básico, ventilación alveolar. Entendimos que esa presión transpulmonar que se da por ese cambio en la presión intrapleural y la presión del alvéolo hace al cambio de volumen. Y a su vez vimos que hay un gradiente de presión que se da en cada inspiración y expiración que en función de la resistencia regulan el flujo de aire. O sea que tenemos por un lado el cambio de volumen y por otro lado el flujo de aire que hace a la ventilación alveolar. Ahora, cuando hablamos de este flujo de aire, implica no solo el volumen pulmonar, sino el resto de la vía aérea. Todo lo que no hace o sea, la tráquea, la laringe, eso no participa de la ventilación alveolar. Solo el aire que llega al alvéolo participa de la ventilación alveolar. Por lo tanto, la ventilación alveolar real es menor que ese volumen minuto respiratorio. La ventilación alveolar real hay que restarle lo que se conoce como espacio muerto respiratorio, espacio muerto anatómico, que sería toda esa columna de aire que queda llena de aire, ¿sí?, en toda la vía aérea, pero que no se intercambia porque no llega al alvéolo. Por lo tanto, la ventilación alveolar es menor. Y si a eso le ponemos números, vamos a ver que la ventilación alveolar es de alrededor de 5.000 mililitros, o sea, 5 litros por minuto. Y ahí entonces vamos a ver que esos 5 litros por minuto que ventilan en el alvéolo ya no tienen la misma composición que el aire atmosférico, sino que el aire alveolar, fíjense que disminuyó la presión parcial de oxígeno. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en cuenta el aire que hay en el alvéolo, tenemos que tener en cuenta el dióxido de carbono, que fíjense, en la atmósfera era muy poquito la presión parcial, ahora en el alvéolo es mucha, y si sabemos que la presión total es igual a la presión parcial de cada gas, si aumenta la presión de un gas, impacta en el resto de los gases. Y fíjense que la proporción baja al 13%, del 21% al 13%. Por lo tanto, en el gas alveolar tenemos los gases más importantes que tenemos que tener en cuenta, es el oxígeno, el dióxido, y fíjense que otra cosa que habíamos dicho que se iba humidificando, por lo tanto la presión parcial del agua también aumenta. Así que de la atmósfera, por la vía aérea cambia, llega al alvéolo y cambia. Entonces tenemos un cambio en esa composición del aire alveolar, que como que dijimos de qué depende, de la presión barométrica, porque obviamente si estamos en altura esto ya va a ser menor, de la fracción inspirada de oxígeno, que sería esto, si cambia este porcentaje, porque podemos estar en una atmósfera que esté intoxicada con algo, por lo tanto, cambia la composición o la fracción inspirada de oxígeno, y del mismo contenido del dióxido, que entre comillas sería como que compite por esa presión parcial del oxígeno. Así que tenemos ahí cómo, podemos entender cómo es que cambia esa composición del área alveolar. Y lo otro que hablamos era aumentar el área de superficie para favorecer esa difusión. La evolución también nos habla mucho, lo vimos el cuatrimestre pasado, que también el área se va incrementando y si comparamos los pulmones, hasta si comparamos los pulmones de una ay, se me fue el nombre, de una rana con el pulmón de un mamífero o de un reptil con un mamífero, ya vemos que el árbol o las ramificaciones alveolares son mucho mayores. Y es más, en el humano llegan a tener hasta 70 o 100 metros cuadrados de área de intercambio alveolar. Y cuando hablamos de la interfase o de ese espesor, tenemos lo que llamamos membrana respiratoria, que es, fíjense dónde está ubicada la membrana, no es alrededor de todo el alvéolo, sino donde está el capilar. Donde está el capilar, donde se va a hacer el intercambio, ahí está la membrana respiratoria, que es muy finita, tiene
entre 0,5 y 1,5 micras. Por lo tanto, está muy disminuido el espesor. O sea que todos los factores que impactan sobre la difusión, hay un gradiente óptimo, aumento de área, disminución del espesor. Ahora, para esa hematosis, que esa hematosis sea realmente buena, tiene que haber un macheo, una relación entre la ventilación y la perfusión adecuada. O sea que el alvéolo que está ventilado esté perfundido, porque si no, no hay hematosis adecuada. Y eso se llama relación ventilación-perfusión. Cuando hablamos de la relación ventilación-perfusión, estamos hablando del sistema completo. El alvéolo ventilado y el capilar que tiene sangre. Ese capilar es un capilar de la circulación pulmonar. Y como hablamos hace un ratito, esa circulación pulmonar tiene ciertas características distintas de la sistémica. ¿Cuáles son? Alto flujo, porque ustedes piensen que recién hablamos del gasto cardíaco. Esos 5 litros que salen por el ventrículo izquierdo, por la aorta, van a todo el cuerpo. Del ventrículo derecho salen otros 5 litros que van todos juntos al pulmón. Por lo tanto, ese gran flujo, ¿sí?, impacta sobre todos los capilares que van a irrigar a los alvéolos. O sea que esa circulación, ese flujo, es muy alto. ¿Cómo se hace para mantener una baja presión? Porque si no, la presión hidrostática reventaría todos los vasos. Es teniendo la histología de los vasos de la circulación pulmonar con baja resistencia. Eso implica que tienen lo que se llama una alta complacencia o alta distensibilidad. Eso hace que se mantenga una baja presión. Por eso hablamos que es un circuito de baja presión. Fíjense, es 120/80 y acá fíjense que la presión máxima es 25/8. O sea que por eso hablamos, porque los capilares, fíjense si comparan acá el modelo, esta red capilar es mucho mayor y los vasos que hacen al sistema son mucho más distensibles. Y a su vez pueden ser reclutados si por alguna razón aumenta el flujo sanguíneo. Por lo tanto, esas dos características hacen que sean de baja resistencia y baja presión. Entonces, habiendo entendido que tiene ciertas características especiales de esa circulación pulmonar, este capilar tiene una presión hidrostática y perfunde a esos alvéolos ¿con qué? Con ese gasto cardíaco. O sea que cuando hablamos de la relación de todo el pulmón entre la ventilación y la perfusión, ¿qué vamos a hablar? De la ventilación alveolar, que dijimos que era casi 5 litros, y del gasto cardíaco, que son casi 5 litros. Por lo tanto, por eso hablamos que la relación entre la ventilación de todos los alvéolos y la perfusión de todos los alvéolos es casi 1. Ahora, no en todo el pulmón es 1. Va a depender de la postura, del efecto de la gravedad, pero hay un montón de mecanismos locales de redistribución del flujo que hace que los alvéolos que están bien ventilados tiendan a estar bien perfundidos. Y ahí sale otro concepto importante que es el de espacio muerto, pero es el espacio muerto alveolar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del espacio muerto, que era el aire anatómico, que era el aire que quedaba en la vía? Ahora, el espacio muerto alveolar, ¿cuál es? El de cuando hay aire, está ventilado el alvéolo, pero no está perfundido. Eso hace que esa relación ventilación-perfusión no sea adecuada, o sea que la hematosis y esa presión parcial de oxígeno no va a ser tanta. Por el otro extremo, tenemos otra situación, que puede haber lugares del pulmón donde esté muy irrigado, pero la ventilación sea menor. Por lo tanto, tampoco hay una adecuada hematosis, o sea, un adecuado intercambio. Y eso se llama shunt o cortocircuito. O sea que fíjense que en el pulmón, si bien consideramos globalmente que hay una adecuada correlación, puede haber situaciones en el ápice o en la base de los pulmones donde esa relación entre la ventilación y la perfusión no sea la óptima.
Y todo eso hace entonces a lo que llamamos intercambio gaseoso alvéolo capilar, donde cuando hablamos del oxígeno, que estamos viendo que mientras esa sangre recorre el capilar, que está irrigando el alvéolo, se va realizando, por la difusión de la que hablamos, el intercambio. Entonces fíjense cómo es que al inicio de ese capilar tenemos una presión parcial de oxígeno. Fíjense en tiempo, en 0,25 segundos ya se hizo todo el intercambio. Si bien todavía queda un tiempo de recorrida, ya la presión de oxígeno es de 100, o sea que ya se realizó todo el intercambio. Lo mismo pasa con el dióxido, pero a la inversa. Por lo tanto, fíjense que estuvimos hablando, ese contenido arterial de oxígeno, el que tenemos en la sangre, va a depender de varias cosas. Por un lado, todo esto que estuvimos hablando, integrando lo cardiovascular y lo respiratorio, fíjense que el oxígeno disuelto en el plasma, ¿de qué depende? De la composición del aire atmosférico, de la ventilación alveolar, que depende de la frecuencia y de la profundidad respiratoria, de la compliance pulmonar, de la resistencia a la vía aérea. ¿De qué depende? De la difusión entre el alveolo y la sangre, que depende del área, de la distancia, que depende de las membranas y de la cantidad de líquido intersticial que haya en el alveolo. Y lo otro, de una adecuada relación ventilación-perfusión. O sea que ustedes ahora ven esto y pueden explicar todos los términos. En la clase que viene, en el trabajo práctico, les va a explicar Josefina esta parte del contenido de oxígeno, que es el oxígeno unido a la hemoglobina, que hace también al transporte de oxígeno, que es el transporte eficiente de oxígeno, que también depende de varias características. Así que bueno, acá terminamos y lo dejamos linkeado con algunas de las cosas que vamos a ver en la clase que viene. Bien.